Oremos. Padre de gracia, tú guiaste a nuestros antepasados de la fe fuera de la tierra de esclavitud en el Egipto hacia la tierra prometida. Y tú hoy nos guías a nosotros en la tierra de promesa, la cual es la iglesia y el reino de Dios, donde ricamente nos proveéis con todo lo que es necesario. Ayúdanos a dejar al lado todos los ídolos y dioses falsos que buscamos, y ayúdanos a no buscar estas cosas malas, sino ayúdanos a buscarte a ti, pues tú solo satisface el anhelo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es el primer mandamiento? Dice la Biblia: no tendrás dioses ajenos. Sí, el primer mandamiento es el mandamiento en que todos los demás mandamientos se establecen. Y sobre este mandamiento Josué habla en nuestra lectura del Antiguo Testamento. Entiende esto sobre la lectura. En este punto de la historia del pueblo de Israel, en esta lectura, todo el pueblo de Dios acabó de conquistar la tierra prometida. Y durante las conquistas el pueblo de Dios había experimentado todo tipo de adoración falsa y había visto todos los dioses falsos de la gente pagana. De verdad, aprendimos de la parte anterior de este libro de Josué, que el pueblo de Dios, es decir, Israel, frecuentemente fallaba en seguir los mandamientos que el Señor había dado a los israelitas. Específicamente, la gente se había negado a guardar el mandamiento del Señor, que le mandó a destruir todo el oro y la plata y todos los bienes, y aún a la gente de las ciudades paganas conquistadas, como Jericó. El pueblo se había negado a seguir el mandamiento, aunque había visto las obras milagrosas y salvíficas que el Señor le había hecho. El pueblo se negaba a obedecer, aunque vio cómo el Señor paró el río Jordán para que los israelitas lo crucen en seguridad, y se negaba a confiar solamente en el Señor, aunque vio cómo Dios le entregó la ciudad fortificada de Jericó, por ejemplo. Le negó al Señor y rebeló contra él. Después de ver tantas obras de Dios, después de experimentar las obras de Dios, y debería el pueblo, debería haber sabido mejor que negar al Señor. Porque los israelitas deberían haber reconocido que el Señor los amaba con un amor que nunca se hallara en otro Dios, en otro lugar. Y el pueblo de Dios sabía en su mente, el pueblo sabía cuánto Dios amó al pueblo. Pues el pueblo le respondió al aviso de Josué: jamás dejaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor es nuestro Dios. Fue Él quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres del país donde éramos esclavos. Hizo grandes señales en Egipto y en todos los caminos por donde hemos andado, y en todos los pueblos por los que hemos cruzado. Siempre nos ha protegido. Así que nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Sin embargo,
A pesar de estas palabras, a pesar de su reconocimiento del amor de Dios, el pueblo continuaba a seguir a dioses ajenos, dioses falsos. Sabemos que después de la muerte de Josué y la generación vieja, como dice el libro de Jueces, dice, cada quien hacía lo que le parecía mejor. Aunque el pueblo todavía tenía las enseñanzas del Señor, aunque todavía reconocía que el Señor era el que libró al pueblo de la esclavitud en Egipto, no le obedecía al Señor. Porque el pueblo creía que sabía mejor que Dios mismo. Otra vez, como dice el libro de Jueces. Cada quien hacía lo que le parecía mejor. Pero quizá me preguntes, y es una buena pregunta, quizá me preguntes, pero ¿qué tienen que ver los israelitas y sus conquistas conmigo? ¿Qué tienen que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver la idolatría de los israelitas conmigo? Yo no sigo a los ídolos falsos como Baal y Astaroth, como en el Antiguo Testamento. Yo no vivo en esa tierra, la tierra prometida. Yo no vivo allí. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Bueno, yo te aseguro que sí, tiene que ver esto contigo. Pues nosotros todos tenemos los mismos fallos que tenían los israelitas. Aunque nuestros ídolos ya no son estatuas de Baal y Astaroth, como en esa época, todavía sí tenemos ídolos. Todavía tenemos ídolos. Ídolos que seguimos en vez de seguir a Dios mismo. Aún más, aunque la iglesia no se preocupa por ocupar o por tener una tierra específica en este mundo, nosotros no nos preocupamos por tener una tierra aquí en el mundo. Todavía sí vivimos en la tierra prometida de Dios, la tierra prometida de verdad, que es el reino de Dios, que es la iglesia misma. Por eso, otra vez, aunque nuestros ídolos son diferentes que los del pasado, todavía los tenemos. Y aunque no vivimos en la tierra del Medio Oriente, la tierra prometida, todavía nosotros todos vivimos en la tierra prometida de verdad. Y por eso todavía nos aplica la advertencia de Josué en la lectura de hoy. La advertencia de botar, echar afuera todos los ídolos. Respecto a esto, quiero compartir con ustedes un pasaje que escribió Martín Lutero, porque él nos pregunta, ¿qué es un Dios? Lutero dice, Dios es aquel de quien debemos esperar todos los bienes y en quien debemos tener amparo en todas necesidades. Por consiguiente, tener un Dios no es otra cosa que confiarse en Él y creer en Él de todo corazón, como ya lo he dicho repetidas veces. La confianza en la fe, dice Lutero, la confianza y la fe de corazón pueden hacer lo mismo a Dios que al ídolo.
si son la fe y la confianza justas y verdaderas, entonces tu Dios también será verdadero y justo. Por lo contrario, donde la confianza es errónea e injusta, entonces no está el verdadero Dios allí. La fe y Dios son inseparables. En aquello en que tengas tu corazón, digo, en aquello en que te confíes, eso será propiamente tu Dios. Estas palabras de Lutero son muy profundas y son verdad. Son la verdad. Estas palabras deben hacernos pensar. Debemos preguntarnos, ¿en qué he puesto el corazón de verdad? ¿En qué he puesto el corazón de verdad? Muchas veces, especialmente en los Estados Unidos, se ve la felicidad terrenal del mundo, como la cosa más importante de la vida. Para muchos es la cosa de suma importancia. En este país hemos hecho un ídolo de la búsqueda de la felicidad. Pero debemos preguntarnos, ¿es verdad que la felicidad es lo más importante de la vida? ¿Se ha convertido la felicidad en Dios, en ídolo para mí? O tal vez, si no te preocupas por la felicidad, tal vez estás muy listo a hacerles peticiones a los santos antes de pedirle a Dios mismo. Antes de ir a Dios mismo, vas a los ídolos de los santos. Has puesto el corazón, la confianza del corazón, en alguien, algún santo, que ni era ni ahora es más que un ser humano, en vez de poner la confianza en Jesucristo, quien es verdadero Dios y hombre. Sí, los santos son buenos ejemplos y deberíamos aprender mucho de ellos sobre la fe cristiana. Nos enseñan cómo vivir como cristianos, sin alguna duda. Son personas importantes, pero ellos mismos querían que nosotros pongamos nuestra confianza en Dios, no en los santos. Los santos mismos quieren que pongamos nuestra fe en Jesucristo, a quien los santos mismos adoraban. Esto es lo importante aquí. ¿Por qué oramos a los santos en vez de a Dios? Porque Dios está dispuesto, muy dispuesto a escucharnos. Pero si no has puesto tu confianza en los santos y otros buenos hombres, o en la búsqueda de la felicidad terrenal, quizá hayas puesto tu confianza, tu fe, tu esperanza en el gobierno. Tal vez crees que el gobierno, un presidente, una ley, o cualquier institución humana que sea, tal vez crees que estas instituciones humanas pueden salvarte. ¿Pueden de verdad salvarte? ¿Darte la vida? ¿Darte lo bueno de la vida? El gobierno también puede ser un ídolo falso. O también
también puede ser que cuando las cosas no salgan bien para ti, empiezas a beber alcohol o a usar drogas, marihuana o cualquier droga que sea. O tal vez miras la pornografía o cosas no buenas así, para llenar el hueco que está en tu vida, en vez de clamar y hacer peticiones al Dios que nos ama, que te ama, y que te escucha, que te quiere escuchar, y que te quiere mucho. Y hay aún más que yo podría decir de los ídolos en nuestras vidas. Pero yo creo que estos ejemplos de ídolos son suficientes por ahora. Pero digo esto, es verdad, es una verdad que el corazón humano, debido al pecado, es una fábrica de ídolos que nunca cierra jamás. El corazón es muy peligroso. Por lo tanto, digo otra vez que sí, este texto de Josué y su advertencia de botar, de echar afuera los ídolos, tiene mucho que ver contigo, conmigo, con nosotros todos. Hoy ustedes todos que están aquí en la iglesia, que han sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y todos ustedes que invocan el nombre de Jesús, ustedes son el pueblo de Dios y esta advertencia de echar afuera los ídolos tiene que ver con ustedes de verdad. Les aplica seriamente. Les aplica a ustedes porque Dios les ha redimido de la esclavitud más vil, más horrenda que la esclavitud que sufrían los israelitas en Egipto. ¿Entienden? Ustedes son los redimidos no solamente de una esclavitud física, sino una esclavitud al diablo, al pecado. Son redimidos. Por eso les aplica esta advertencia de no ir a la esclavitud de idolatría otra vez. Les aplica porque cuando escuchas la palabra de Dios en la lectura bíblica o en el sermón explicada, en la palabra explicada en el sermón, escuchas el anuncio de las maravillas que Dios les ha hecho. Maravillas que los israelitas del Antiguo Testamento esperaban ver, pero no vieron. Ustedes han escuchado del Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Señor Jesucristo, quien fue crucificado, el verdadero Hijo de Dios, quien se convirtió en hombre para salvarnos. Han escuchado y han creído que, a pesar de los ídolos que tengan, creen que este Hijo de Dios, este Jesucristo, se hizo hombre y vivió una vida perfecta para que ustedes puedan, para que Él pueda ser el sacrificio perfecto para perdonar sus pecados completamente. Los pecados que ustedes han cometido contra Él, Él perdonó estos pecados. ¡Qué maravilla entonces! ¿Qué maravilla más grande hay en la vida que esta maravilla? Que Jesús vino, mereció la vida eterna y fue sacrificado para rescatarnos de nuestros pecados, nuestras idolatrías, y para darnos su mérito, para que nosotros tengamos la vida eterna con Él y en Él. Si tenemos la salvación ya, si ya la tenemos, y
y de verdad la tenemos. ¿Por qué no dejaríamos atrás nuestros ídolos falsos? ¿Qué nos pueden dar estos ídolos que no tenemos ya en Cristo Jesús gratuitamente? Todo lo que buscamos en los ídolos ya tenemos verdaderamente en Cristo Jesús. Y les aseguro que si ustedes han sido bautizados en Cristo Jesús, que ya no tienen la marca, el nombre de idólatra sobre sus vidas, pues otra vez han sido liberados, redimidos de los ídolos y los dioses falsos de Satanás. Ustedes los bautizados llevan la marca y el nombre de hijo o hija de Dios sobre sus vidas. Esta es una promesa de Dios a los bautizados, que son los hijos de Dios. Esta es una promesa de Dios y Él sí cumple con sus promesas. Y si tú has pecado como un hijo de Dios, como un bautizado, arrepiéntete y vuélvete al regalo de tu bautismo, el cual tú dejaste atrás, pero el bautismo te permanece, una fuente de vida y seguridad y de perdón. Recuerda la promesa que Dios te hizo en tu bautismo, la promesa que eres el hijo de Dios o un hijo de Dios. No olviden que en el bautismo todos tus pecados han sido perdonados por la santa agua con la palabra salvífica de Jesucristo que se encuentra en el bautismo. Y regocíjate mucho en esto, porque tus pecados son indubitablemente perdonados por Jesús. Tú puedes caminar con Él a la tierra prometida del cielo de la vida eterna sin temor y sin alguna duda. Pero si no has sido bautizado, bueno, entonces recíbelo como un regalo de Dios, como el regalo que Dios quiere darte, como un sello que Él quiere poner sobre tu vida, para marcarte como su hijo. Recibe el santo bautismo, porque en él, en el bautismo, hay pleno perdón de todos los pecados, de la idolatría. Y es fuerte fundamento en el cual tú puedes edificar la fe. Es un fuerte fundamento que queda firme, aún en medio de las tormentas de la vida, es un fundamento que puede resistir, en el que puedes resistir a los ataques diabólicos. Qué bueno, qué gozo tener el bautismo, este fundamento fuerte en que nosotros podemos ponernos firmemente, resistiendo en la palabra del bautismo, resistiendo los ataques del diablo. Qué bueno, qué gozo. El bautismo es como un castillo edificado por Cristo mismo, que te da para que te fortalezcas en Él, para que seas salvo en Él. Cristo Jesús está dispuesto a perdonar tus pecados, todos los pecados en el bautismo. Cristo está dispuesto a darte no solamente una palabra vacía, pero la palabra llena de vida eterna. Recibe entonces el bautismo como el regalo de Dios que es. Lo que quiero es que
quiero que salgan de aquí hoy con gozo, no con tristeza, con gozo y con esperanza. Con corazones puestos no en los ídolos de esta vida, sino en Jesucristo el Salvador, porque Él derramó su sangre preciosa para perdonarles los pecados. Quiero que sepan que Él se presenta en la palabra, especialmente en la palabra del Santo Bautismo. Él se presenta para rescatarles de las idolatrías y la esclavitud a los ídolos. No pongan su fe en los ídolos falsos, sino en la palabra de pleno perdón y de gracia que Cristo les presenta.